Bueno, el problema que vamos a presentar en esta oportunidad es el conocido como ejercicio 34 de la práctica de humedad relativa de la materia física de introducción a la biofísica, cátedra única. Ese problema se encuentra dentro de lo que es la unidad 2, el ejercicio 34 marcado como página 41 del cuadernillo con la tapa celeste que está mostrado ahí arriba a la derecha, física e introducción a la biofísica. El enunciado del problema dice: una masa de aire está a 5 grados centígrados y tiene una humedad relativa del 25%. ¿Cuál es la humedad relativa de la misma masa de aire si se calienta hasta una temperatura de 20 grados centígrados? Como dato adicional aparece el dato de tabla, que son las presiones de vapor saturado del agua a 5 y 20 grados centígrados, que valen respectivamente 0,87 kilopascales y 2,33 kilopascales. A ir rescatando la parte del enunciado para ver qué es lo que estamos planteando, lo primero que uno puede mostrar es que al interesarle calcular la humedad relativa, las dos expresiones que obtenemos para calcular la humedad relativa porcentual son la de arriba, que hace una relación entre las masas de vapor de agua presente en el aire y vapor de saturación, y la inferior, que relaciona de la misma manera, pero las presiones de vapor presente en el aire y la de saturación. Entonces, cuando uno piensa en este problema y vuelve al enunciado que está en la parte superior, lo primero que nota es que dice misma masa de aire. Naturalmente, ante la expresión misma masa de aire, uno miraría las dos expresiones y se quedaría con la expresión superior. Sin embargo, si uno trabajara con la expresión superior y recuperara lo que son los datos de tabla, las presiones de vapor saturado del agua a 5 y 20 grados centígrados, en ese dato de tabla resalta presiones de vapor saturado, con lo cual, a pesar de que te planteen misma masa de aire, uno debe estar pensando que el dato de tabla que se suele usar en los denominadores es la presión de vapor de saturación y no la masa de vapor de saturación. Con lo cual, para poder trabajar, deberíamos trabajar con la expresión inferior. Obviamente, para poder trabajar con eso, como el dato del numerador habla de la presión de vapor presente en el aire, debemos asumir que la presión de vapor en el aire, a partir de que la masa de aire no cambia, no cambiará. Con todos esos datos, yo ahí sí puedo elegir trabajar con la expresión inferior que relaciona presiones y no con la superior que relaciona las masas. Muy bien, ahí recuperamos la expresión que vamos a utilizar en el problema y entonces lo que planteamos es lo siguiente. Asumimos que las dos presiones de vapor, en la primera de las temperaturas que trabaja, que es 5 grados centígrados, y la que finalmente vamos a querer calcular su humedad relativa, que es la de 20 grados centígrados, serán iguales. Entonces, escribiendo la expresión toda pensada desde el punto de vista de los 5 grados centígrados, que es el punto de partida inicial y donde se tienen los datos, y reemplazando convenientemente sus valores a partir de lo que vale la humedad relativa, que es el 25%, ¿sí? Y lo que vale la presión de vapor de saturación, que es 0,87 kilopascales, y despejando convenientemente, se llega a la expresión que vemos ahí abajo, con lo cual la presión de vapor saldrá un valor de 0,218 kilopascales. Conservando este valor y sabiendo que después lo vamos a igualar a la presión de vapor de 20 grados centígrados, volvemos a plantear la humedad relativa porcentual para los 20 grados centígrados. La expresión es la que acabamos de escribir a la derecha y reemplazando ahora toda la información que tenemos podemos reemplazar que en el numerador ese dato que habíamos obtenido para 5 grados centígrados de la presión de vapor se puede poner como dato para la presión de vapor a 20 grados centígrados, es decir, en el numerador 0,218 kilopascales. Dividido el dato de tabla, que es la presión de vapor saturado a los 20 grados centígrados, o sea 2,339 kilopascales. Operando convenientemente llegaremos a un resultado en el cual la humedad relativa
a los 20 grados centígrados vale un valor aproximado de 9,3%. ¿Qué podemos concluir de este problema? Que en principio, partiendo de una humedad relativa a 5 grados centígrados de 25%, y sabiendo que solamente aumento la temperatura sin cambiar la presión de vapor en el aire, voy a obtener una humedad relativa a los 20 grados centígrados con un valor inferior, en este caso 9,3%. Entonces, uno podría pensar, pero si el aire no cambia su composición, ¿sucederá siempre que cuando la temperatura del ambiente aumente, la humedad relativa disminuya? Bueno, eso lo podemos tratar de analizar a partir de un ejemplo. Supongamos que en una situación inicial tenemos una primera temperatura, 10 grados centígrados, en el cual el vapor de agua presente en el aire, o sea, lo que se generaría la presión de vapor de agua en el aire, y la presión de vapor de saturación fueran iguales. Si estoy en condición de saturación, la humedad relativa ambiente sería de 100%. ¿Está bien? ¿Qué debería suceder si yo aumento la temperatura sin que cambie la presión de vapor? Bueno, acá hacemos otro grafiquito esquemático en el cual, si queremos representar a la nueva temperatura, 20 grados centígrados, que la presión de vapor de agua en el aire no cambió, la estamos representando con un círculo celeste en el cual su tamaño no cambió, ni del ejemplo que está a la izquierda en 10 grados centígrados, ni en el nuevo que apareció a 20 grados centígrados. Con lo cual, el tamaño del círculo celeste nos estaría indicando una manera esquemática de plantear cuánto vale la presión de vapor en el aire. El círculo amarillo que acaba de aparecer podría haber sido dibujado también en el caso anterior. ¿Qué representa el círculo amarillo? La presión de vapor de saturación. Entonces, en el primer ejemplo, que era 10 grados centígrados, no lo íbamos a poder dibujar superpuesto porque el tamaño del de vapor de agua presente en el aire y del de saturación deberían haber sido dos dibujos iguales. Sin embargo, al pasar a 20 grados centígrados, uno sabe que al aumentar la temperatura, la presión de vapor de saturación aumenta, con lo cual ese círculo amarillo creció. Y si no se modificó el círculo celeste, que representa la presión de vapor de agua, ahora la humedad relativa, que de alguna manera en este esquema representa cuánto del círculo total amarillo, que es la saturación, está ocupado por el círculo celeste, que es la presión de vapor de agua, ahora pasó a ser un valor inferior a 100%. No sé, como ejemplo, está planteado 53%. ¿Se imaginan que debería haber pasado los 30 grados centígrados? Y bueno, a 30 grados centígrados uno debería esperar que la presión de vapor de agua en el aire sigue sin modificarse porque estamos pensando que no cambia, con lo cual el tamaño del círculo azul sigue siendo el mismo. Sin embargo, la presión de vapor de saturación, que es representada por el círculo amarillo, sigue creciendo porque se crece con la temperatura. En este caso, en esta representación, verán que entonces la participación relativa del círculo celeste respecto del círculo azul cada vez va siendo menor. En este caso está ejemplificado como si fuera un valor 28%. ¿Está bien? Con lo cual la afirmación que está puesta en ese renglón que dice si el aire no cambia su composición, cuando la temperatura del ambiente aumente, la humedad relativa disminuye, es una afirmación correcta. ¿Y qué sucede si nosotros ahora volvemos a plantear esto, pero para la situación inversa? ¿Será verdad? Bueno, la respuesta correcta es sí, es verdad. Uno puede pensar en recorrer estos tres ejemplitos que pusimos acá de 30, 20 y 10 grados en el sentido inverso. Y uno notaría que ante la disminución del círculo amarillo que representa la saturación, y mantener el círculo verde, el círculo celeste que representa la presión de vapor en el aire, la humedad relativa iría creciendo con la disminución de la temperatura. Bueno, esperemos que se haya entendido el ejemplo que acabamos de contar. Los autores de este problema somos Silvina y Sergio y los invitamos a seguir practicando.